¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a un video más de Viper Diecast. Ya después de más de un año y medio de no subir ningún video, por fin he regresado para traerles más contenido. Y el día de hoy les traigo un top 5 de lo que yo considero son mis autos favoritos de Rápidos y Furiosos. Así que amigos, sin más que decir, comencemos. Número 5. Ford SVT Lightning. Empezamos esta lista con la única pickup que hemos visto en la línea Premium de Rápidos y Furiosos. Así es amigos, estoy hablando de la Ford SVT Lightning de Brian O'Connor. Esta pickup la vimos en la segunda escena de la primera película de Rápidos y Furiosos, donde Brian la maneja al restaurante de Toretto. Después la vemos en la escena icónica donde la policía detiene a Brian, y esta es la escena que aparece en la tarjeta del auto escala. La vimos por última vez en la escena donde el equipo está transportando piezas para el Supra naranja. El auto escala salió en el año 2020 en el set de Motor City Muscle, y la verdad siento que este fue uno de los proyectos más apasionados del equipo de Hot Wheels porque se ve que tiene muchos más detalles que cualquier otra pieza en este set. Hay que ver un poco de esos detalles amigos. Como pueden ver, aquí tenemos en la parte del lado, vemos que también viene bien definido el texto de The Razor's Edge, que es donde trabajaba Brian en la película. También vemos que viene con un emblema del Ford Lightning y se alcanza a ver un poco de la calavera en la parte del costado. En la parte de enfrente creo que es donde más detalle tenemos. Se ve la parrilla con su emblema de Ford, las calaveras y las luces de niebla, y también tenemos un detalle por aquí en la parte de abajo de la rejilla. En el otro lado viene con los mismos detalles que vimos en el lado derecho. En la parte de atrás también se ve que tiene muchos detalles, por ejemplo estos emblemas de SVT y de Ford, y las calaveras y la agarradera de esta tapa. También cabe mencionar que una parte que sobresale es esta caja, que es una pieza completamente aparte de los interiores. Da como un efecto de protección de caja que tiene muchas pickups, y la verdad siento que les quedó hermoso esta pieza. Siendo sincero, me hubiera gustado que tuviera otras llantas este casting, pero la verdad no me quejo en lo absoluto. Es una pieza hermosa y les quedó muy bien los detalles. Número 4. Mazda RX-7 Orange Julius. En el puesto número 4 tenemos este Mazda RX-7 de la segunda película de la serie. El dueño de este RX-7 fue el personaje secundario conocido como Orange Julius, por eso el nombre del auto. Vimos por primera vez esta chulada del auto en la primera carrera de la película, y por segunda vez y última vez en la escena de alboroto donde Brian y Romane van en la policía con más de 200 autos. Un dato curioso es que este auto fue el mismo que manejó Toretto en la primera película, solo que lo pintaron de diferente color y le pusieron llantas nuevas para la segunda película. El auto escala salió en el primer set de 2020 conocido como Fast Tuners. Este auto me encanta no solo porque el RX-7 es mi auto japonés favorito, sino que este auto era uno de mis favoritos de la película cuando yo era un niño. En la parte de enfrente podemos ver muchísimo detalle, empezando por estos faros de día, que son lo que usan los carros cuando no está usando los principales. Aquí abajo tenemos las luces de niebla, y aquí también debería venir las luces de niebla, pero solo tiene detalles en negro. Aquí en un espacio pequeño vemos que dice Street Glow, y en el cofre viene con el diseño que fue nombrado Nubes Digitales por el equipo de diseño de la película. Aquí en este lado vemos que sigue el diseño de nubes digitales y vienen varios números que la verdad no sé qué significan. También vemos unos patrocinadores en la parte de aquí abajo. En la parte de atrás continuamos con bastante detalle, incluyendo las luces traseras, patrocinadores y las placas de Florida. Me encanta cuando ponen el detalle de las placas, y más porque estas placas son exactamente las que salieron en la película. El mismo diseño, el mismo código, todo es exactamente como sale en la película. Algo que les quería mencionar es de que este auto me costó muchísimo conseguirlo. La verdad no estoy bromeando amigos, me tomó más de un año en conseguir este auto. De hecho apenas lo conseguí el día de hoy, el día que estoy grabando este video. Originalmente para este puesto había escogido el Mazda RX-7 de Toretto, pero la verdad este auto significa mucho más para mí, ya que Rápidos y Furiosos 2 fue mi película favorita durante mi infancia. Como les digo, el RX-7 es mi auto favorito japonés, y este es un hermoso ejemplar a escala. Número 3. Ford Mustang 1969. ¿Cómo podía faltar este auto en mi top 5? Es el hermosísimo Ford Mustang 1969 que salió en la sexta película y fue manejado por Roman Pierce. La primera vez que vimos este auto fue en la escena de subasta donde Hobbs y Tech van a buscar autos sin computadora para que no puedan ser hackeados por Deckard Shaw. Después de eso los vimos en el fondo de varias escenas en la base del equipo, y hace su gran entrada cuando sale junto al Escort y al Daytona para evitar que Shaw robe el componente. Desafortunadamente esta joya queda totalmente destruida en la película cuando es aplastado por el tanque que los persigue.
El auto a escala formó parte de la tercera serie de la línea Premium llamada Quarter Mile Muscle o Músculo de Cuarto de Milla en el año 2019. La versión Hot Wheels es muy parecida al auto de la película con su interior rojo, franjas negras y rines de bronce, pero el alerón sí cambia un poco ya que en la película se alcanza a ver que es un lip pequeño en color negro y en el auto a escala viene con un alerón normal. Sin embargo, es una preciosura de auto y es demasiado simple pero muy bien hecho. Yo siento que la combinación de colores es perfecta y a pesar de no tener un estilo de un auto americano tradicional, siento que les quedó muy bien la combinación. Como pueden ver, solo tiene detalles ligeros en la parte de enfrente, en el cofre y en la parte de atrás. También tenemos las llantas en color bronce como el de la película y el interior en color rojo. Ahorita es un poco difícil conseguir este auto en reventa ya que la serie completa es muy cotizada, de hecho no he podido conseguir el Chevelle gris, pero sin duda si veo uno de estos a la venta lo vuelvo a comprar para tener uno en su tarjeta. Número 2. Nissan Skyline GT-R R34. Amigos, ya casi llegamos al final de esta lista y qué mejor pieza para poner en el lugar número 2 que el icónico Skyline R34 de Brian O'Connor. Este auto salió en la segunda película de la serie en una sola escena al inicio, pero inmediatamente se convirtió en un auto icónico de la serie. Lo vimos por última vez cuando desafortunadamente las policías inmovilizaron el carro y termina chocando contra un medidor de estacionamiento donde posteriormente es llevado al corralón. Yo recuerdo cuando era niño me la pasaba viendo el DVD de esta película y en el DVD venía un corto donde mostraban cómo Brian conseguía este auto. Si les interesa verlo, ahorita está en YouTube y se llama Too Fast, Too Furious, The Turbocharged Prequel. Les dejo un link en la descripción por si les interesa. Un dato muy curioso de este auto es de que casi fue un neón SRT4. Ahora, los neones se me hacen carros bonitos, hay unos que sí se ven buenos modificados, pero la verdad no le llega para nada a un Nissan GT-R y me alegra mucho que hayan decidido en vez de el neón escoger un GT-R. El auto a escala salió en el primer set de Rápidos y Furiosos Premium llamado Fast Imports. Previo a esta serie vimos muchas variantes de este auto en la línea básica, pero ninguno le llega al nivel de detalle que tiene la versión Premium. Empezamos con los detalles laterales donde vemos estas franjas azules que se desvanecen con la pintura plateada. También vemos el emblema de GT al costado, no es un emblema de GT-R, solo GT, también viene así en la película, ahorita están viendo una imagen en pantalla. En la parte de enfrente vemos que también tiene franjas desvanecidos junto con los patrocinadores al costado del cofre. Tenemos mucho detalle en la parte de enfrente con las calaveras, direccionales, tomas de aire, enfriador y por supuesto su emblema de GT-R que es tan conocido. Vemos que las llantas son las llantas de 6 aspas en cromado que le quedan geniales a este auto. En la parte de atrás siguen los detalles con las 4 calaveras emblemáticas del GT-R, el logotipo de Nissan y de GT-R, y un detalle que demuestra que el equipo de Hot Wheels sí le pone atención a los detalles de los autos reales. Este GT-R viene con luces correctas en esta parte, una en color blanco que es la luz de reversa y otra en color rojo que es la que usan en Japón cuando los conductores están manejando la niebla, es para que los conductores te vean un poco mejor. Y por último, como les mencioné, mi detalle favorito, las placas, en este caso solo dicen 2F2F03 que hace referencia a Too Fast, Too Furious que salió en el 2003. Es algo raro que hayan usado estas placas ya que en la película tiene placas de Florida y las placas leen T4U842. Tal vez por ser la primera serie que salió en la línea Premium todavía no tenían la idea de ponerle las placas reales en los autos. Sin embargo, este es un ejemplar hermoso de los autos más conocidos de la franquicia de Rápidos y Furiosos. Número 1. Dodge Charger RT. Creo que a nadie le sorprende que este sea mi auto número 1 de este top. Sin duda el auto más conocido y más emblemático de toda la franquicia, el Charger RT de Toretto dejó su marca en el corazón de cualquier persona que le gusten los autos. Vimos este Charger por primera vez en la primera película de Rápidos y Furiosos cuando Toretto le cuenta la historia de su padre a Brian, donde describe el auto como 900 caballos de músculo de Detroit. Después de eso vemos que Dom lo usa para perseguir a los asesinos de Jesse y por último, sin duda la escena más conocida de todas las películas de Rápidos y Furiosos, la última carrera contra el Supra. Desafortunadamente este auto quedó totalmente destruido cuando Toretto se estrella contra un tráiler.
pero por suerte vemos que tiene un Charger nuevo en la cuarta película. El auto Scala ha tenido demasiadas variantes, sobre todo en la línea básica. En la línea en Premium la hemos visto otras 3 veces, pero cabe mencionar que esta es la primera vez que vemos un auto más cercano a la primera película. El que yo escogí es este del diorama de Rápidos y Furiosos, y como pueden ver viene con una pintura negro brillante y la parrilla en color cromado. Los Chargers que hemos visto anteriormente han sido de color negro mate. La verdad me encantan los dos por igual, pero tuve que escoger este por ser un color negro brillante como el de la primera película. No hay mucho que decir sobre esta pieza, tiene detalles muy simples como el auto de la película, y si tienes dudas sobre comprarte este diorama que viene con el Supra y el Jetta, no lo pienses más, vale totalmente la pena simplemente por este autito de aquí. La verdad se la rifó el equipo de Hot Wheels y espero que siga mejorando este auto, tal vez un día veamos uno con los interiores en negro como el de la película. Amigos, hemos llegado al final de este video, les agradezco mucho por tomarse el tiempo de ver este video. Se me hizo muy difícil escoger solo 5 piezas, así que si quieren ver otros 5 que me encantan en la línea Premium, díganme en los comentarios. También me interesa saber mucho cuál es su top 5 de autos de Rápidos y Furiosos de la línea Premium de Hot Wheels o de la línea básica como ustedes gusten, así que si tienen tiempo por favor déjenme su lista en los comentarios. Denle like al video si les gustó y recuerden visitar este canal cada domingo para ver un video nuevo. Pero bueno amigos, sin más que decir por este video, me despido. Yo soy Viper Diecast y este fue mi top 5 autos de Rápidos y Furiosos. Los veo la próxima.